Y estamos acá con Cami Haddad. ¿Cómo estás, Cami? Hola, Buen Gaby. día. Buen día. Y con una historia muy particular, ¿no? Un biólogo molecular que sufría depresión, no le creían y ¿qué hizo? Exactamente, lo más loco es esto, que nadie le creía, que la gente decía tiene una vida normal, ¿cómo puede ser que sea depresivo? La realidad es que la estaba pasando muy mal, entonces decidió hacer un cambio, decidió hacer algo al respecto y estudió la depresión, hizo un posgrado en la depresión y de esta forma logró salir adelante, más que la depresión estudió el cerebro y de esta forma logró salir adelante y la verdad que tiene una historia fascinante y una historia de mucha superación y de cómo logró vencer un obstáculo muy grande en su vida, así que bueno, Mariano, bienvenido. Gracias por tu tiempo. Hola, buenos días para todos. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, Mariano, contanos un poquito cómo fue que lograste salir adelante frente a esta situación tan difícil en tu vida. Bueno, como vos decías, mucho tiene que ver con haberle dedicado mucho tiempo a tratar de entender lo que me pasaba. Como a la mayoría de las personas, creo, me costó mucho aceptar de qué se trataba, en gran parte por el desconocimiento que tenemos sobre la depresión, por la cantidad terrible de tabúes que hay en la sociedad. Así que desde el momento en el que tuve mi primer diagnóstico, que fue casi te diría 10 años después de haber empezado con mi primer episodio relacionado, me llevó por lo menos otros 5 años lograr aceptar lo que me estaba pasando. Y el hecho de que como bien decías vos, en general por ahí la gente no me creía respecto a lo que me pasaba, es más una cuestión incluso general, que incluso a mí mismo me costó mucho creerme respecto a lo que me pasaba. Y encontré en la ciencia y encontré en tratar de poder entender qué es lo que pasa en el cerebro de una persona con depresión, quizás los primeros pasos para salir adelante y para encontrar ese camino de salida. Porque muchas veces lo que ocurre es eso, ¿no? Es muy difícil poder incluso uno mismo entender de qué se trata cuando estamos inmersos en tanto desconocimiento al respecto. E incluso es muy difícil poder ayudar a alguien cercano, y eso es algo que también me gustaría resaltar. Es súper importante entender de qué se trata la depre, no solo para uno mismo, empatizar con uno mismo, sino para poder ayudar a un ser querido, un familiar que está atravesando una situación como esta. Mariano, ¿vos ya tenías un diagnóstico y seguiste investigando para entender el porqué o vos mismo llegaste a conocer ese diagnóstico? No, en mi caso tuve primero el diagnóstico. Yo empecé con, digamos, a tener unos síntomas que no son normalmente los síntomas más clásicos. Son síntomas que están muy relacionados con la depresión, pero no son los que la gente normalmente conoce, como pueden ser cuestiones relacionadas con la parte o la esfera cognitiva, cosas que sí son un poco más obvias como la energía, la fatiga extrema. Entonces yo empecé a indagar con un neurólogo, básicamente por estos problemas. Yo desconocía todavía hasta ese momento de qué se trataba la depresión. ¿Y cuáles eran los síntomas que decís que tenías? Tenía, bueno, varios síntomas eran relacionados con la esfera cognitiva, problemas de memoria, momentos en los que me agarraba como mucha confusión. Después tenía también muy marcadamente esto de la falta de energía. De golpe las cosas me empezaron a costar terriblemente poder hacer las cosas que normalmente hacía sin ningún problema o que incluso disfrutaba. Se volvieron muy demandantes y después sí empecé a tener cosas más relacionadas quizás al estado de ánimo, como puede ser me empezó a bajar muchísimo la autoestima, empecé a tener problemas para, digamos, socializarme o estar en grupos. En parte estaba relacionado con lo de la energía, ¿no? Porque sentía que necesitaba una energía para estar en grupos que quizás no tenía. Y a su vez, cuando mi autoestima se empezó a ver también afectada, es como que en algún momento sentía que no podía estar en grupos porque no tenía nada para decir, nada para poder aportar en un grupo. Y Mariano, puntualmente, ¿qué hiciste? O sea, ¿qué empezaste a hacer para lograr el cambio, más allá de estudiar, hábitos en tu vida? Yo nombro, en el libro hay 5 pilares fundamentales que cualquier persona que piensa que puede estar atravesando una situación como esta debería recorrer
que son, en primer lugar, es siempre tener lo primero para hacer es ir a ver un profesional, un neurólogo, un psiquiatra que pueda ayudarnos a tener un diagnóstico. El diagnóstico es una de las herramientas más importantes y no necesariamente de las más sencillas a realizar. Pero hay que asegurarse que no hay ninguna otra enfermedad de por medio a la cual la depresión pudiera ser secundaria. Un ejemplo de esto es el hipotiroidismo. Una persona con hipotiroidismo tiene una alta probabilidad de desencadenar una depresión, aunque la depresión va a estar en realidad asociada al hipotiroidismo. Después, las terapias serían como el segundo camino en paralelo a recorrer. Y yo menciono mucho en el libro la terapia cognitiva de Beck, que es una terapia específica, que es probablemente dentro del ámbito de las terapias la que mayor sustento científico tiene. Esto no quiere decir que sea la única terapia que sirve o la mejor terapia de todas, simplemente es la que científicamente está más estudiado, pero estoy seguro que cualquier tipo de terapia puede ayudarnos en ese camino. Y después hay 3 baluartes más, que son el ejercicio físico, tener una actividad física. No digo marcada, uno no tiene que volverse un deportista, no tiene que salir a correr una maratón para eso, pero al menos salir a caminar 4 veces por semana, 30, 40 minutos, eso ya es suficiente para empezar a realizar cambios a nivel biológico que nos van a ayudar con la depresión, como puede ser con muchas otras enfermedades relacionadas. La alimentación es otro de los puntos muy importantes, porque todas las cuestiones biológicas que tenemos de trasfondo en la depresión están relacionadas o están asociadas a procesos proinflamatorios a nuestro sistema inmune, aunque por ahí parezca un poco extraño. Entonces la alimentación, al igual que lo que mencionaba recién del ejercicio, son 2 factores claves respecto a generar un ambiente antiinflamatorio. Y eso tiene, no te digo automáticamente, pero con relativa rapidez, efectos sobre la sintomatología de la depresión. Y el último punto, que creo que es algo que también, sobre todo en estos momentos y con todos los problemas que se ha acarreado con la pandemia sobre la salud mental, la meditación o la atención plena o mindfulness, como también se le conoce, sería como el 5.º pilar, ya que esto también, todos estos puntos que te mencionaba, todos tienen soporte científico respecto a la eficiencia para tratar estados como la depresión. Y el mindfulness o la meditación van incluso más allá de eso, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros tendría que practicar al menos 5 minutitos por día mindfulness o atención plena, porque no tengo dudas que ayudaría a cambiar para bien la vida de todos. La verdad que es maravilloso que hayas podido salir adelante frente a esta situación tan difícil y lo hayas hecho vos mismo estudiando, tratando de aprender un poco más y entendiendo lo que te pasa. Bueno, gracias, pero yo lo veo más como casi te diría como una lucha por sobrevivir, de alguna manera. Fue la forma, quizás yo tuve la suerte de por mi profesión o mi formación científica, poder canalizar lo que me pasaba a través de la búsqueda de información desde la ciencia, y quizás mucha gente no tiene esa posibilidad, pero creo que en todo momento fue más una cuestión de supervivencia que otra cosa. Y por eso mi rol en este momento, lo que trato de hacer y por eso les agradezco muchísimo a ustedes por el espacio que me han dado, es tratar de divulgar, porque como ustedes bien saben, la depresión, o la depre como a mí me gusta llamarlo, para salir de quizás de todos los preconceptos que tiene dando vuelta, es todavía un tema muy tabú en la sociedad, y que podamos estar hablando, que ustedes me hayan dado este espacio y que la gente esté escuchando y pueda entender o saber que la depresión no necesariamente es un estado de tristeza, no necesariamente es una cuestión psicológica. Totalmente, y se habla poco, y tenemos que romper con esos tabúes y tenemos que romper los estigmas para que la gente pueda encontrar ayuda rápidamente cuando la necesita, y toda la sintomatología quede quizás en etapas más leves. Gracias, Mariano, muchísimas gracias
por esta Que tengan comunicación. un hermoso día. Que es Gracias. muy importante porque además no solo se ayudó él, ¿no?, con todo lo que hizo, sino que además dejó un libro, con lo cual va a ayudar a mucha gente también. Exacto, que no es el único, ¿no? Digo que mucha gente quizás está pasando por esta situación y está bueno escuchar un referente y que alguien que pudo salir adelante de algo tan difícil. Seguro que sí. Gracias, Cami. Gracias, Gaby.